Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? Buenas noches, Saucy. Sí, Gracias. ¿Aquí me escuchan? Ya, no sé si saben, pero ahorita he preferido que demos los dos grupos porque yo también tengo examen el día de mañana, entonces por eso estoy haciendo esta clase para ambos grupos, ¿ok? Y son dos salas y es como que un poco más dificultoso siento. ¿Se ve, no? bien. Ya me van a ir respondiendo, si no, no vamos a avanzar y no se va a ver tal vez, porque no estoy viendo. Bueno, vamos a empezar. Este es nuestro tercer repaso de la práctica de la materia de farmacognosia. Son 4 temas, si no estoy mal, que es, hoy día vamos a ver cardiotónicos, aceites esenciales, taninos, que es una práctica en la cual no hicimos en el laboratorio, pero teóricamente sí se les explicó. Y por último, alcaloides. Y yo les voy a decir cosas muy puntuales en lo posible, ¿no?
de cosas que deben de saber mínimo de memoria y que son importantes, ya sea para su examen y para que ustedes puedan comprender. Si tienen alguna duda, me pueden pausar, pero no me envíen mensajes porque no lo voy a ver. Ya. La primera práctica que vamos a ver son los heterócidos cardiotónicos. Los heterócidos cardiotónicos son utilizados para problemas cardíacos, ¿verdad? Para problemas de insuficiencia cardíaca. Y vamos a ver que existen dos tipos. Ahí está, aquí dice. Son medicamentos de elección en casos de insuficiencia cardíaca. Consta de una genina que está unida a un anillo lactónico y un oligócido. Entonces es un heterócido, ¿no? Hemos visto que en saponinas y en otros metabolitos consistían en que su azúcar y su genina unidos por un enlace, ¿no? En los heterócidos cardiotónicos también pasa lo mismo. Entonces tiene su genina, su anillo lactónico, que es característico para este grupo y que le va a conferir propiedades que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? También tiene azúcares. ¿Qué azúcares puede ser? Los oligócidos son azúcares, ¿verdad? Estos pueden ser la D-glucosa, la damnosa, glucometilosa, digitalosa, y el más importante para la identificación y específico para estos es la digitoxosa, porque ustedes aquí en el laboratorio, ¿qué hicimos? Hicimos pruebas directas para identificar el azúcar. ¿Por qué el azúcar? Porque esta es propia de los cardiotónicos. Si tú en tu prueba te sale digitoxosa positivo, que vamos a ir viendo, ¿no? Puedes decir, wow, hay heterócidos cardiotónicos, porque esto es importante para su identificación, porque es propio de esos, ¿ya? Bueno, les decía, existen dos que son los butenólidos o los cardenólidos y los pentadienólidos o bufadienólidos que están en el veneno del sapo. Un ejemplo es la esila, que es un heterócido que se encuentra ahí. Y en los butenólidos podemos ver la digitoxigenina, ¿ya? La genina como tal su nombre, pero en los pentadienólidos se llama esilarenina, ¿ya? Pasamos. Ya. ¿Cuáles son sus propiedades físico-químicas? Yo les decía, el azúcar es soluble en agua, o sea, sí, es soluble en agua. Entonces, gracias a que está unida a ese azúcar, le va a conferir dicha propiedad, por así decir. Entonces, va a ser más o menos soluble en agua. Cuando esta se pasa por un proceso de hidrólisis o se separa y tienes ya la genina libre, ¿en qué sería soluble? Aquí no está, pero lógicamente, si recordamos anteriormente, ¿en qué podría ser soluble? Si está solo como genina, como el cardiotónico libre, por así decir. ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Auxi, bueno, entonces, en solventes apolares, ¿no? ¿O no? Exacto. Cuando está así, sin su azúcar, es soluble en solventes apolares. ¿Cómo cuál? El cloroformo, el benceno, ¿no ve? Ya, para la valoración, esto,
es importante que son sustancias sensibles al calor y a la humedad. La valoración. Necesita una extracción, se hace maceración alcohólica. Esta característica dice precipitación con acetato de plomo. Importante, solo hasta ahí lo menciona y lo vamos a ver después. Los glucósidos se extraen con un disolvente no miscible. Hay reacciones de color, como la prueba de Keijer-Kijani. La prueba de Keijer-Kijani se parece algo a lo que hemos hecho en Molich. Y que Molich era para identificar azúcares, les decía, no estamos identificando, es para identificar el azúcar, les decía. En aquí es lo mismo, estamos identificando el azúcar. ¿Qué azúcar estaríamos identificando en la prueba de Keijer-Kijani? Exacto, ¿viste? Ya. Luego también hay otra prueba que es adición con ácido sulfúrico a una solución acética de heteróxido en presencia de sales férricas, que no hemos hecho igual, geninas que se hace con Kreder y con dinitrobenzoico, eso es absorbancia. Con los butenólidos van a absorber una absorbancia a 217 nanómetros. Aquí yo no lo considero muy importante, pueden leerlo, revisarlo, nos vamos a empezar. Algo tal vez decir que no se utiliza la droga cruda como materia prima, como otras drogas han visto seguramente que hemos hecho, que directamente la droga cruda podríamos usar, pero esta no. Esa es su característica de esta. Ya, ¿en qué es lo que se utiliza? Les decía, insuficiencia cardíaca, en trastornos del ritmo cardíaco, taquicardia y entre otros. Aquí igual pueden ir revisando, ustedes van a ir revisando alguna de sus propiedades y que también deben saber, ¿no? Ahora, en este grupo de los cardiotónicos vemos la hoja digital y la hoja digital lanosa o de Hungría. La hoja digital o digital purpúrea, no le puse en rojo, me olvidé, pero digital purpúrea de digital. Esto se llama así porque tienen en forma de dedos, ¿no? No tiene menos a 0,3% de heterócidos cardiodenólidos y el azúcar importante de esto que es la digitoxosa, aquí venga, digitoxia. Son herbáceas anual de Inglaterra, Europa, y el manganeso es esencial para estas plantas y consisten estas tienen 3 series, los heterócidos de la serie A, B y E, solo el AB, aquí está en grande. Las hojas de digital lanosa o de Hungría, o también se le dice digital lanata. En las hojas sobre todo contiene digoxina y la natócidos de la serie C. Es nativa del centro y del sudeste de Europa. En estos se encuentran toditas las series, las A, B, C, D, E, son 5 series que hay. Y aquí está el azúcar, la digitoxosa y azúcar. Y aquí les decía que habían 5 series de la familia de la serie de los que derivan de la digitoxigenina, de la gitoxigenina, la diginatigenina, la giltaloxigenina. No es importante que sepan, la verdad, lo único que tienen que saber, y es importante saber que, hay lo que es la está la digoxina y la digitoxina. La digitoxina, si bien se acuerdan, no lo usamos mucho porque dentro de las dosis terapéuticas se acerca a lo tóxico, ¿no? Y aquí puedes decir toxina, entonces es tóxico, no es lo que utilizamos. Lo que se utiliza normalmente ahora es la digoxina, ¿ya? A ver, el procedimiento.
La prueba de Keyani en hojas de digital. Esto es de la planta. Nosotros hemos hecho en comprimidos, pero aquí también te dice cómo puedes extraer de las hojas de digital. ¿Qué se hace? Se hacía hervir 1 gramo de digital pulverizada con 10 ml de alcohol al 70% por 5 minutos. Filtrar y se agregaba agua y una solución concentrada de acetato de plomo al 5%. Les decía antes una de sus características que precipitaba con acetato de plomo. Aquí, con acetato de plomo, puse en signo de interrogación por una razón. ¿Qué estaría precipitando con el acetato de plomo? Exacto. ¿Viste? Ya. Se precipitan los taninos, ¿ya? Y esto es pregunta de examen. Ya, agitar, filtrar, agregar 5 ml de cloroformo, dejar separar, se elimina el solvente por evaporación lenta en la cápsula de porcelana, ¿no? Lo hacíamos hasta que esté seco totalmente. Hasta ahí nos acordamos. Lo disolvíamos el residuo ya frío con nuestro reactivo que era ácido acético glacial con cloruro férrico al 5%. Lo trasvasábamos a un tubo y ahí mismo poníamos 1 ml de ácido sulfúrico concentrado, pero despacito por las paredes, cosa que no se pueda mover para nosotros poder ver en la interfase ese anillo. ¿Y qué es lo que veíamos? En ese tubito, si mal no nos olvidamos, o bueno, recordemos que veíamos en medio de 2 fases, en la interfase ahí, un anillo de color pardo rojizo. ¿Qué significaba el anillo pardo rojizo? No. Exacto. Estás identificando el azúcar, no así el heteróxido, ¿ya? La digitoxina o digitoxosa, digitoxosa es el azúcar. La digoxina es el heteróxido. Entonces, y también no solamente veíamos eso, sino en el sobrenadante veíamos un color de verde azul. Eso eran porque en su estructura este compuesto tiene anillos esteroidales y era por eso. También hacíamos la prueba de identificación para lactonas, que es la prueba de Badger. Lactonas. Las lactonas están unidas a los cardenólidos. ¿En qué número de carbono? Sí. Ahora, esas lactonas son muy frágiles, le van a dar esa fragilidad a estos compuestos, bueno, a este metabolito, ¿ya? Y tú, solo, esto es prueba para lactonas, ¿ya? El estándar así es Keijer-Kiyani, no lactonas. Keijer-Kiyani es para el azúcar, la digitoxosa, ¿ya? La de Bayet, el reactivo es importante igual que sepan. Bayet A, Bayet B. ¿Qué es Bayet A? Es ácido pícrico en 100 ml de solución. Y Bayet B, que es 10 gramos de hidróxido de sodio a 100 ml de solución. Ahora, eso es cuando estás queriendo extraer de la hoja. ¿Qué nosotros hicimos? Nosotros extraímos de comprimidos de digoxina, ya que se usan para insuficiencia cardíaca, perdón. Pulverizamos 3 comprimidos, aquí dice 5, pero no importa, 3 comprimidos de digoxina, lo hacíamos hervir con etanol a 70% por 5 minutos. Aquí en esta fase lo que estás haciendo es extraer todos estos componentes. Entonces, si tú estás extrayendo, puedes decir que es soluble en ¿qué? En etanol al 70%, porque sería lógico que sea en algo que extraer en un componente que no sea soluble en sí, entonces extraes en algo que es soluble, ¿no? Tomar ese 5 ml del filtrado, adicionar 5 ml de agua, mezclar y agregar 5 ml de cloroformo.
y dejar separar. Se eliminaba todo el solvente por evaporación en la cajita Petri, ¿verdad? Luego lo disolvíamos ya el residuo frío con este reactivo, que es el mismo que hemos utilizado en lo que son las hojas. Ácido acético, pero no era gas, y ácido acético glacial y con cloruro férrico al 5%. La única diferencia en el otro era que en el otro hacíamos precipitar con acetato de plomo para precipitar esos taninos porque son una interferencia para nuestra prueba. Por eso, transvasar a un tubo de ensayo y agregar cuidadosamente 1 ml de ácido sulfúrico. Que observamos lo mismo, un anillo en la interfase pardo rojizo, que significa el azúcar de los cardenólicos. Y la prueba de Badget, que es igual para los comprimidos, que es el mismo. Y aquí, a ver, 2 ml del filtrado, hace precipitación con acetato de plomo, no hicimos eso, pero agregamos directamente el Badget A, Badget B, mezclar, observar color. ¿Qué color veíamos? Aquí ya dice. Para las tonas veíamos un color naranja, positivo cuando era un color naranja aparecía. Ya, y este es el resumen que he puesto directo de la pizarra, que seguro de allí también nos repasamos para explicar y recordar mejor. Como que aquí está todo. Creo que pero lo ha borrado, pero no sé. A ver. Ahí está. Los comprimidos que hemos triturado, hemos llevado a ebullición suave, porque, ya me acordé. ¿A qué temperatura? Nosotros no hicimos un control para la extracción en esta fase de la temperatura, pero está en su libro, deben saber a qué temperatura puedes extraer o es adecuada, porque son componentes termolábiles, por así decir, o sea, sensibles al calor, por eso es importante la temperatura. ¿A qué temperatura? Menos de 40 grados. ¿Cómo? Menos de 40 grados, ¿no? Exacto, entre 55 a 60 grados centígrados. A mayores temperaturas, su actividad biológica disminuye. Entonces, hacíamos hervir por 4 minutos y filtrábamos en un tubo y separábamos una parte, ¿no? Para nuestra prueba de Badget. Y aquí está, prueba de Keijer-Kiyani. Lo hacíamos en un vaso de precipitado, agregábamos agua y cloroformo y transvasábamos en un embudo de cantación, y la fase clorofórmica dispensábamos en lo que es en nuestra cajita Petri y hacíamos evaporar. Mientras tanto, otros preparaban el reactivo, y este es el reactivo. Ácido acético, cloruro férrico. Ya no se olviden el reactivo que se necesita para que vaya para Keijer-Kiyani. Ojo, yo les estoy recalcando aquí, consta. Con esta solución lo que hacíamos era mezclar, suspender con una varilla y lo transvasábamos en un tubo para agregar después que el ácido sulfúrico, ¿ya? Luego veíamos ese anillo pardo rojizo. Y aquí dice digitoxosa, porque es para identificar eso. La digoxina, les decía, era el heteróxido cardiotónico. Su genina se llama digoxigenina y su azúcar digitoxosa, terminación osas azúcares. Y la digitoxosa es para la prueba de Keijer-Kiyani. Si tú identificas con la prueba de Keijer-Kiyani y te da positivo a que hay ese azúcar, tú dices, es un heteróxido cardiotónico, hay un heteróxido cardiotónico, ¿ya? Por eso se relacionan eso. Entonces, ojo con eso. Ahora, práctica de taninos. Esta práctica no la hicimos, lamentablemente, pero vamos a repasar lo más puntual e importante. ¿Qué son? Los taninos son compuestos fenólicos porque tienen en su estructura oxidrilos y son hidrosolubles.
tiene, y esto es muy característico de este tanino, porque van a ver que precipita con varias cosas en su prueba. Entonces, tiene la propiedad de precipitar que proteínas, alcaloides, y vamos a ver cuáles, ¿ya? También acetato de plomo, ¿no ve? Metales pesados, ya. Actualmente, lo que se utiliza es el término de polifenoles, o proantocianidinas o poliésteres de ácido gálico. Ahora, tiene una propiedad que es característica para este. Propiedades curtientes. ¿Qué es un curtido? ¿A qué se refiere con curtiente? Ya tiene propiedades curtientes, pero ¿qué significa? Ya. El curtido, antiguamente, lo que hacían las personas, ¿no? Para que no huela mal, para que no se pudra los cueras, eran utilizar estas plantas que tienen taninos, porque esa piel que se puede podrir se vuelve en un cuero eh, que no se va a podrir. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de precipitar, ¿ya? Estoy un poquito más adelante, igual vamos a pasar. Aquí decía, evita la putrefacción en cueros. Entonces, ¿qué propiedad más se puede utilizar? Es cicatrizante. Entonces, si tienes esta característica curtiente, entonces es antibacteriano, astringente, cicatrizante, antidiarreico, porque disminuye en el peritalismo, y acción antiséptica, útil para dermatosis, problemas de la piel, y es antídoto en casos de envenenamiento por metales pesados. Entonces, cuando digamos, no sé, una persona se intoxica por un metal pesado, puede consumir o le puede ayudar con una plantita que sea rica en taninos para que no se absorba y todos esos metales lo precipite. Tanto hay alcaloides que son tóxicos, como cuáles. El opio es tóxico, entonces puede ser como antídoto en estos casos. Obviamente después tenemos que ir al médico, no es con eso nos salvamos, porque es un caso muy complejo, ¿ya? Son vasoconstrictores venosos y tienen, como son polifenoles, tienen similar, por así decir, propiedad que a los flavonoides, antioxidante. ¿No ve? Los flavonoides eran antioxidantes, su propiedad característica era esa. ¿Y por qué? Por la captura de radicales libres, que los radicales libres nomás son aquellos que nos afectan a nuestro organismo y nos destruyen. Entonces es malo, entonces necesitamos consumir alimentos ricos que tengan la capacidad de ser antioxidantes, ¿no? Inhiben la citotoxicidad en hepatocitos, son dímeros de proantocianidinas, entre otros, ¿ya? Y son similares, como les decía, a los flavonoides. Ya. Aquí, esto es importante, clasificación. Existen los taninos condensados o catecólicos y los taninos hidrolizables o gálicos. Los taninos condensados o catecólicos, también llamados como proantocianidinas porque son derivados de flavonoides, también resisten a la ruptura y carecen de osas. ¿Osas qué era? Exacto. Azúcar. Entonces carecen de azúcar. Pero en los taninos hidrolizables van a ver que son poliésteres de un azúcar. Tienen su glucosa, que también se le llama poliol, y está unido a ácidos fenólicos que son hidrolizables, se pueden hidrolizar con ácidos, álcalis y enzimas. Entonces, estos taninos hidrolizables o taninos gálicos consisten en el azúcar y sus ácidos fenólicos. Esos ácidos fenólicos, ¿qué ácidos fenólicos pueden ser? Los taninos gálicos se pueden diferenciar y taninos elágicos. Los taninos gálicos, cuando están unidos a un ácido fenólico,
es el ácido gálico, se llama así. Y otro que que no es tan importante, pero sí. Que se une por un enlace éster al azúcar entre el oxidrilo del poliol, el azúcar, y el carboxilo del ácido, de este ácido, y por eso son fácilmente hidrolizables. Aquí me equivoco de escribir. Los taninos elárgicos, que es el ácido perdón la pronunciación, pero ahí está, ya que no es importante igual, más que todo que es ¿ya? Entonces, bien, existen taninos condensados y los taninos gálicos o hidrolizables. ¿Qué propiedades tienen? Son solubles en agua, soluciones coloidales, son solubles en álcalis, alcohol cetona, glicerina, y esto, como les decía, ¿no ve? Precipitan con sales de metales pesados o metales pesados, precipitan. Que también precipitan proteínas y alcaloides. Son reductores, reducen ácido fosfolíptico, son sensibles a la reducción en medio ácido. Y un ejemplo aquí, esto es importante. Ejemplos de taninos condensados, la canela, la quina, el sauce, la acacia, roble, la melisa. Ustedes revisen eso, pero yo les estoy diciendo ya, importante, ¿no? ¿Qué tiene la corteza de quina? Taninos condensados o taninos gálicos. Taninos condensados. Y cualquiera de aquí probablemente les pregunte igual. ¿Ya? Ya, ¿cómo se hace la obtención de los extractos? El extracto se hace por decocción. 10 gramos de la droga, hacer hervir con 100 ml y por 10 minutos. Eso es para nuestro extracto. Fácil, nada más. Y después es las pruebas de identificación. Ahora, ya que tienen esa capacidad de precipitar tanto que hemos dicho, entonces podemos hacer pruebas de identificación a base de eso y podemos decir que hay taninos. La precipitación con acetato de plomo al 1%, para ver si hay precipitado, puedes decir hay taninos, porque tienen esa capacidad, pero no es suficiente eso. Entonces, que también precipita con proteínas. La precipitación de gelatina sal, reactivo de gelatina sal, ¿qué es esto? Está en azul, es importante igualmente. ¿Cómo se prepara el reactivo de gelatina sal? 1 gramo de gelatina, 10 gramos de cloruro de sodio para 100 ml. Necesitamos 1 ml de la gelatina más 8 gotas del extracto y vemos si hay precipitado. Esto, si no estoy mal, lo hicimos. Pero ha sido en lo que es, esta prueba hicimos en marcha fitoquímica. Y no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces es importante igual, esto es propio de sí de taninos. También precipitación con proteínas, otro que es con albúmina al 5%. ¿Cómo se prepara? Se utiliza solo la clara del huevo, 5 ml, y 95 ml de solución fisiológica, que es cloruro de sodio preparado al 0,9%. Eso es. Entonces, 1 ml de este reactivo más 8 gotas de nuestro extracto, vemos si hay precipitado. Ahora también decíamos que precipitaban alcaloides. Se necesita solución de alcaloide al 1%, 1 ml del alcaloide y 8 gotitas del extracto. Entonces, todas estas capacidades de precipitar tanto, igual es como que una propiedad que se le va a dar a su uso, porque gracias a aquí su identificación precipita alcaloides. Hay alcaloides que son tóxicos, como les decía, entonces se utiliza como antídoto, ¿no? Y aquí, la prueba de cloruro férrico
ya lo he repetido muchas veces, no sé si se acuerdan, ¿para qué es la prueba de cloruro férrico? Es una prueba específica para determinar si es un tanino condensado o un hidrolizable. ¿Alguien más? En sí no es específica. Si recordamos, decíamos, la prueba de cloruro férrico no es específica, es solo para fenoles. Flavonoides también son fenoles, entonces ya hacíamos esta prueba. Entonces no puedes decir es específica para taninos. Primero tendrías que ver si tu extracto tiene flavonoides. Si no tiene flavonoides y te da positivo cloruro férrico, ahí puedes decir, puede que sea por los taninos. Y ahí es decir, tomas en cuenta el color que te va a dar de esa reacción para identificar, ¿no? Porque puede ser tanto para para flavonoides como para taninos. ¿Ya? Porque ambos metabolitos secundarios son polifenoles por su estructura. Entonces, 1 ml del extracto, 3 gotas de cloruro férrico al 1%. ¿Y qué nos dice? Nos daba, podríamos interpretar así. Color verde-negro para taninos condensados. Verde-negro condensados. Aquí en colorcitos he puesto. Color azul-morado para taninos gálicos o hidrolizables. ¿Ya? Esto es importante que sepan, ¿ya? Y no es específico, conste para taninos. Es para fenoles, cloruro férrico para fenoles. Ahora, no sé si les dijo esto la doctora, pero lo puse ahí por si acaso. La canela tiene taninos condensados. La tara, taninos gálicos. Si nosotros hubiéramos hecho la práctica con canela, un grupo, y tara, estos serían nuestros resultados a futuro si los hubiéramos hecho ahí en práctica. ¿Hasta ahí dudas? Pero es igual importante. Es como signo de interrogación para que les llame la atención y sepan y entiendan esto. Los taninos catecólicos más ácido clorhídrico, calor, y se forma cloroglucinol, lignina de madera, tonos rojos. Ya, ¿cómo les explico? Ya. ¿Qué se hace aquí en esta práctica? Se humedece un palito de fósforo, solo esta parte, solo el palito. Esto de aquí no, solo esta parte. Humedecer ese palito del extracto, con el extracto, y lo dejábamos secar. Luego humedecíamos con ácido clorhídrico. Cuando tú lo sometes al calor, se va a formar el fluoroglucinol. Al tú poner al calor, se forma el fluoroglucinol. ¿Ya? Y también se forma que es se va a tornar un color rojo, tonos rojos, que nos va a indicar taninos catecólicos. Y los que no dan color, los taninos gálicos, ¿ya? Esto igual es importante, que es la prueba de la catequina. Esta es la prueba de la catequina. No le he puesto título. No. La prueba de la catequina, anótense ahí, no sé dónde sea, es tonos rojos, taninos catecólicos. No van a dar
color, no van a reaccionar, puedes decir que hay taninos gálicos. Obviamente, después de hacer tus otras pruebas de identificación, ¿no ve? Que has visto que han precipitado en acetato de plomo, alcaloides, tantos. Tú ya para querer diferenciar qué tipo de tanino tiene esto, y has hecho esta prueba que es la prueba de la catequina, tú según eso puedes diferenciar cuál. Si no te dan color, bueno, ya te respaldas porque has hecho precipitación, ya precipitado con albúmina, todo tipo de proteína, y dices, pues hay taninos y no me ha dado color, entonces son taninos gálicos. Y si te ha precipitado en todas tus pruebas igual y te ha dado tonos rojos, entonces coincide taninos catecólicos. Aquí está mejor explicado. El reactivo es el fluoroglucinol, la cual se va a producir en el calentamiento, ¿ya? Y ácido clorhídrico concentrado, que también está ahí humedecido, ¿no ve? Después de poner el extracto. La base, la catequina, es el tanino que estamos identificando, que pertenece a los catecólicos. Va a reaccionar con el fluoroglucinol que se ha formado en el ácido clorhídrico junto con el calor. Se forma el fluoroglucinol para formar ese compuesto coloreado. Eso es importante igual. Ya. Aceites esenciales. ¿Qué son los aceites esenciales? Esos aceites esenciales se utilizan para aromaterapia, son relajantes musculares. Su característica es que se diferencian a colores, son aromáticos, olores aromáticos. Entonces son sustancias que son orgánicas y que son muy volátiles y que derivan del ácido mevalónico. Existen dos tipos de series, los que son derivados de la serie terpénica y la serie aromática. Los terpenos, que son los monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos. Y los terpenoides, que son los monoterpenos oxigenados, sesquiterpenos oxigenados, diterpenos oxigenados. Y de la serie aromática, que son derivados de fenilpropanoides, derivan del ácido cíclico y poseen ese anillo aromático, ¿ya? Y un ejemplo de esta serie aromática, el cinamaldehído. Ustedes vayamos revisando eso. Vamos a decir más lo importante, ¿ya? Propiedades físico-químicas. Son líquidos a temperatura ambiente, son volátiles, arrastrables en corriente con vapor de agua, por eso podemos extraer por el método de destilación, insolubles en agua, solubles en solventes apolares, solubles en etanol absoluto, solubles en aceite fijo, presentan índices de refracción elevados, densidad menor a la del agua, con excepción de algunas que es la canela y el clavo del horno, y tienen olor característico de cada uno, ¿no? Aquí signo de interrogación, ¿qué deben saber? Esto. Si vamos a recordar las pruebas, vamos a ver que esta teoría coincide con lo que hemos hecho en la práctica. Ahora, como les decía, propiedades es antiséptica, expectorante, diuréticos, para propiedades espasmolíticas, sedantes, te ayuda a relajarte, como por ejemplo el aceite esencial de lavanda, te va a ayudar en los tiempos que estamos en exámenes, estrés, unas cuantas gotitas aplicarnos nos va a ayudar bastante. No sé si alguno ya se ha aplicado un aceite esencial, sí, ayuda de cierta forma, ¿no? El mentol, pero es tóxico, tiene una dosis tóxica, 2 gramos de adulto, que puede ser mortal y peligroso. Y ya. Ahora, ¿qué es lo que valoramos en los aceites esenciales? El índice de acidez, el índice de éster, etc. Métodos cromatográficos, vemos las propiedades físico-químicas de la solubilidad, su densidad, que es importante, desviación polarimétrica, porque son muy activos, y índices de refracción y puntos de congelación.
Ahora, aquí está en resumido qué es el aceite esencial, qué cantidad tiene de cada componente, ¿no? El cineol es propio del eucalipto, aunque el molle también tiene cineol, ¿ya? Pero en menor cantidad, si ven, el cineol está en mayor cantidad en el eucalipto. Tiene alcanfor, el molle, aldehídos, ¿ya? Eso vayan revisando. El romero igualmente, utilizado para relajante muscular, para perfumes, utilizado para perfumes. En resumen. Ahora, ¿qué hacíamos para su valoración? La determinación de la solubilidad. Poníamos, utilizamos 4 tubitos, poníamos 1 ml de esencia cada uno y mezclábamos con agua. ¿La esencia es soluble en agua? No, no es soluble. Exacto. ¿Y la esencia es soluble en benceno? Sí es soluble. Ya. ¿Con etanol era soluble? Ya soluble. Y por último, ¿con aceite fijo era soluble? Oh, esto es importante. Era Sí es soluble el soluble. aceite. Exacto. ¿Qué aceite fijo utilizamos? El aceite de coco, ¿no ve? ¿Vieron? ¿Sí se acuerdan? Entonces, es soluble en todo menos en agua, ¿no? También hicimos lo que es densidad de pignometría, ya para ver la densidad, si era puro o no, si está en un rango. Entonces, si es una densidad mayor a 1, tú puedes decir que está adulterado, que está estirado, que tiene otro componente, que no es puro. ¿Por qué? Porque la densidad de los aceites esenciales tienen que ser menores a 1, dependiendo de qué aceite esencial es, ¿no? Porque vamos a comparar con tablas estándar que se encuentran en internet y que seguro también lo han hecho y han revisado, ¿no? Para ver si estaba más o menos entre rango y si no, o si se pasaba, era como que raro igualmente, como que algo ha pasado, errores de al pesar o no sé, otro aceite esencial, ya, otros factores, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se pesa el pignómetro vacío y seco y limpio con la tapa en una balanza. Utilizamos la balanza semianalítica porque la analítica no la tenemos ahí en el laboratorio. Para los cálculos necesitamos más precisión y esa balanza analítica tenía más dígitos, era más poco preciso, por así decir, que la otra que tenemos, que tenía menos dígitos, ¿ya? Y cuando hacemos cálculos, utilizamos esa balanza analítica, ¿ya? Porque queremos buscar esa precisión. Ya, luego, colocar agua, dice aquí, y pesar. Pero nosotros no lo hacíamos. Cuando colocábamos agua, no sé si hicieron esta práctica, no sé en qué año hicieron, no me acuerdo, pero poníamos agua cuando tú no conoces el volumen del pignómetro. Pero si ya conoces el volumen del pignómetro, directamente pones densidad masa, la masa que es del aceite esencial, sobre el volumen, que es la cantidad, la capacidad del pignómetro. Pero si no tuvieses ese dato, o tu pignómetro no tiene, lo que se hacía era colocar agua, pesar, ver la densidad del agua, despejar el volumen, masa sobre
No, vamos a ver. Se quería buscar el volumen, entonces sería masa dividido entre densidad, ¿verdad? Entonces, eso era para sacar el volumen y tomarlo como referencia y hacer recién lo que es la densidad para tu aceite esencial. Pero directamente ya no hacíamos ese paso. Entonces, poníamos la esencia, lo tapábamos hasta el raster y pesábamos. Entonces, densidad es igual masa, la masa de tu aceite esencial, que sería masa del aceite esencial más el pignómetro menos el pignómetro vacío, y eso sería. Porque tienes que obviar el peso del pignómetro. Y sacabas la densidad y se comparaba con tablas. La determinación para aldehídos y cetonas, o determinación de aldehídos, se utilizaba el 2,4-dinitrofenilhidracina, el DNHF, FH, no, DNF, sí, ya, y observamos un color naranja. Aquí les quiero preguntar, ¿por qué, mira, ponemos 1 ml de esencia y 2 ml de etanol? ¿Por qué no directamente reactivo? ¿Alguien podría responder? Se basa en su propiedad o capacidad de su solubilidad. ¿Nadie? Ya. Responder yo. Si tú solo utilizas 1 ml de tu esencia y reactivo directamente, no se va a solubilidad, por ende no va a reaccionar. ¿Por qué? Hemos dicho que en agua son insolubles. Este reactivo está preparado con agua, por así decir. Si tú le pones etanol, estás ayudando a que se solubilice mejor y pueda reaccionar mejor. ¿Ya? Entonces vemos un precipitado color naranja para aldehídos y cetonas. Aldehídos. Y que seguramente lo han hecho y funciona para aldehídos, y ahí decía, en práctica, ¿no? Pasamos a la siguiente. La determinación de fenoles con cloruro férrico. El reactivo, mira, aquí el reactivo, ¿cómo se prepara? Aquí dice 5%, en su texto igual dice 5%. El que usamos ahí, si se acuerdan, era 2,5%. Pero aquí les voy a explicar qué es lo que se puede hacer. Este reactivo con cloruro férrico, 5 gramos de cloruro férrico en 50 ml de agua y completar al 96% a un volumen final de 100 ml. Si tú quieres 2,5%, puedes poner directamente aquí 2,5% en 50 ml de agua y completar con etanol al 96 a un volumen final de 100. Es lo mismo. Si hacen el cálculo de porcentaje y todo esto, es el porcentaje que ustedes quieren, que es 2,5. Ese es el reactivo para tus fenoles.
1 ml de esencia más 1 ml de etanol nuevamente. ¿Viste que están usando de nuevo? Etanol es para que se disuelva mejor y se pueda apreciar y disolver mejor el reactivo en la esencia. 3 gotitas de cloruro férrico al 5% y tono oscuro, que es parafenoles. ¿Ya? Es lo mismo que hicimos, y parafenoles, que es con cloruro férrico igual, pero al 1% variaba, ¿no? Para taninos, pero cuidado que se confunda. El porcentaje cambiaba nomás. Y la preparación igual, porque parafenoles se hace con etanol más. El índice de acidez. ¿Qué es el índice de acidez? ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. ¿Qué es índice de acidez? No me responden, lo dejo ahí y me pongo a estudiar, muchachos. No es 1 miligramo de hidróxido de potasio que es necesario para neutralizar ácidos libres, algo así. Sí, así sí. Miligramos de hidróxido de potasio, como decías, necesarios para neutralizar 1 gramo de esencia. El índice de acidez que hacíamos, titulábamos, ¿ya? Para ver el volumen final. Entonces, ¿qué hacíamos? 2 gramos de esencia pesábamos, 2 ml de etanol, y colocar 3 gotas de fenolphtalina, que es nuestro indicador, y titulábamos con hidróxido de potasio al 0,05%. Ay, 0,5. El despertador me lo vas a poner a las 3:30. Ya. Tengo que despertar Pues, en la mañana. Pero ya perdí, ya respondo. ya, perdón. Eh, entonces, se titulaba con hidróxido de potasio al 0,05 normal. Y necesitamos ver el volumen gastado, ¿no? Que era nuestra pipetita. ¿Cuánto has gastado? Algunos han gastado más, algunos menos, y así. Y este es un control de calidad, chicos. Y este es para controlar la calidad. Ese volumen que has gastado son los ml de hidróxido de potasio gastado. Aquí es, para calcular tu índice de acidez. Esto significa concentración de hidróxido de potasio. ¿Cuál es la concentración? Has utilizado 0,05 normal. Esto puede cambiar, puede ser 0,05 normal o 0,1 normal, o dependiendo, ¿ya? Por 56. 56 es el peso molecular del hidróxido de potasio. Ustedes pueden decir 16 más 1, 17 más hidróxido de potasio, ¿cuánto es? Ya, de ahí sale. Esto ya es la fórmula directa hecho. Ya, aplicando igual esta lógica, viene aquí igualmente. La masa. ¿Cuál sería la masa en este caso? Los 2 gramos del Serían 2 aceite. gramos, ¿no? Exacto. A ver. Ahora, para que ustedes resuelvan ejercicios, pueden utilizar este método, que es un método más directo, donde utilizan la fórmula. O pueden hacer regla de 3, pero también al hacer regla de 3 y todo eso, toman en cuenta en 1 gramo. Ahora, aquí les dejé un ejercicio, a ver, que ustedes van a realizar y me van a decir cuánto les sale.
¿Cuánto les sale? Es solo aplicar fórmula. Sí, a mí me ha salido 16.8. Bien. ¿Alguien más? ¿De qué grupo me ha hablado? Del grupo 300. ¿Cuánto les sale? Chicos, mañana es su examen. Y en la mañana. Ay, no. Es del otro grupo. Estoy hablando del otro grupo. Pero respondan, ¿cuánto les sale? Una respondida. Ya. ¿Uno? Pues revisa una vez más, Pati. ¿Alguien más? ¿Te ha salido otro resultado? Tal vez. Está fácil. Sí, claro. Sí, a mí también me salió 16.8, pero Bien. em, habría que usar una regla de tres para hallar bueno, esto es para 2.5 gramos de aceite, ¿no? Pero el índice de acidez es para 1 gramo. Entonces, habría que usar la regla de tres. Mm, sí, les quería decir eso. En la fórmula directamente se aplica la fórmula y es lo que te sale. Tú utilizas la regla de tres cuando haces... a ver, les voy a mandar una foto del grupo, mejor. Un momentito. ¿Ya? Para lo que es el índice. Esa fórmula ya está básicamente hecha, es solo para reemplazar. Entonces 16,8 les ha salido, ¿no? Solo han reemplazado. Ya. Les he pasado un ejercicio. ¿Han visto?
vean ese ejercicio, es otra su incógnita, pero es similar, se asemeja. Vieron que hice de diferente manera, ¿no? Por regla de 3 y así, y tomé en cuenta lo que es 1 gramo. Ahora, yo lo resolví así. Pongan la fórmula, en base de la fórmula del índice de acidez, directamente los datos. ¿Cuánto les sale? Reemplacen la fórmula de la foto que les envié. Sí, Auxi, sale igualito. ¿Viste? Ahora, esta fórmula que dice índice de acidez es resumida, es de la forma directa, por así decir, ¿ya? Sepan usar esto bien, que es re fácil, solo es reemplazar datos. Pero también existe esa forma indirecta que está como ejemplo en la foto que les envié, que lo hacen así. Yo inicio con el volumen que se ha gastado, 0,2 ml de hidróxido de potasio que se ha gastado. Y pongo la concentración que le sigue, que es 0,5 equivalentes en hidróxido de potasio. Hay en 1 litro. ¿1 litro cuánto equivale? 1000 ml. Entonces, por eso es debajo del equivalente está 1000 ml. Hay en 0,5 equivalentes de hidróxido de potasio. En un equivalente del hidróxido de potasio hay el peso molecular de este hidróxido de potasio, que es 56, que igual está en la fórmula. Y aquí convertimos a miligramos. Entonces, en 1 gramo hay 1000 miligramos y tenemos los miligramos de hidróxido de potasio. ¿Por qué? Porque aquí dice miligramos de hidróxido. Aquí no puse potasio, me he olvidado. Perdón, chicos, tal vez se confunde, pero lo voy a poner aquí. Miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar 1 gramo de droga. Eso es lo que es. Por eso aquí lo convertimos en imagen. Vean de sus celulares o de donde puedan la foto que les compartí. Y lo estoy convirtiendo a 1 gramo hay en 1000 miligramos, ¿ya? Entonces me sale 5,6 miligramos de hidróxido de potasio. Esa cantidad hay en los 2 gramos, como uno de sus compañeros decía, en los 2 gramos. Y ahí ponemos cuánto hay en 1 gramo y hacemos una regla de 3. Y nos sale 2,8 miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar 1 gramo de aceite. Y sale lo mismo. Si tú aplicas de la forma directa esta fórmula, te tiene que salir lo mismo. Esto ya es directamente, te facilita la vida, por así decir, ¿no? Pero también sepan usar, y ya les mandé mis referencias de cómo pueden empezar. Díganme si tienen dudas para repetir, explicarles mejor, ¿ya? Si no han entendido, vuelvo a explicar. Ahorita, siempre se multiplica por 56, porque te dan unos datos concisos. Sí. Sí, siempre es por 56, porque viene del hidróxido de potasio, es su peso molecular. Gracias. Sí. Lo único que cambia es el volumen que tú estás gastando, porque no va a ser lo mismo. La concentración incluso te puede cambiar y la masa. La masa es con lo que tú has preparado. Esto decía, ¿no ve? 2 gramos, aquí hemos utilizado 2 gramos. Y en el otro utilizamos 2,5, creo que puso. Sí, 2,5 pusimos y dice, está con etanol al 5 ml. Y te confundes, te dices, pucha, ¿y este volumen de qué me está poniendo? Y estás poniendo, no sabes si poner esto o esto. Ojito, es como que para confundirte, ¿ya? No es importante esto, pero está ahí, con lo que lo has preparado. Porque esto está, a ver, aquí igual, 2 gramos de esencia más 12 ml de etanol.
Es como regresar de nuevo a la práctica de lo que tú has hecho prácticamente y teóricamente estás resolviendo y haciendo un ejercicio y analizando tus datos. ¿Dudas? Bueno, chicos, espero que hayan entendido esa parte y ya de la forma que es esta directa y de la otra que les he mandado, sepan cómo que saber ustedes resolver, ¿no? Porque no es complicado en sí. Tienen esta noche por poder practicar siquiera algo, ¿no? Recomendación. También hacíamos lo que es el índice de refracción. ¿Qué es el índice de refracción? Índice de refracción se le dice que existe entre las velocidades de propagación de una onda al vacío en otro medio X. Ya. Ustedes sepan. Calibrar el refractómetro colocando una gota de agua y este valor tendría que salir 1,333 para calibrar antes de usar. Entonces, lo primero que teníamos que ver en el ocular era ver esta parte sombreada debajo y esta parte clara arriba, y tenían que estar en el medio de esta X aquí. Ni bien estaba, recién podías leer, hacer la lectura en los grados Prix para saber el índice de refracción y podías tú ver. ¿Ya? Y luego recién ponías la gotita de tensencia y leer el valor. ¿Y con qué limpiábamos nuestro refractómetro ahí? Con metanol absoluto. Y aquí está. Las pruebas de solubilidad que hicimos, pruebas de fenoles con cloruro férrico al 5%, las pruebas de aldehído y cetonas para 2,4-DNFH, que es dinitrofenil hidracina, bueno, eso, y veíamos un precipitado naranja, y lo que es índice de acidez es miligramos de hidróxido de potasio para 1 gramo de esencia. Y ya tenemos la fórmula, que es esto, no es difícil, no cambia esto se reemplaza esto igual. La masa es la cantidad que se utiliza, ha sido a preparar, ha sido a pesar. Y tu volumen gastado, cuando tú has titulado, ¿te acuerdas? Vas a ver cuánto has gastado, decíamos, para tus datos de aquí. Y del hidróxido de potasio, la concentración, ¿ya? Para hacerlo más fácil, aquí todo es del hidróxido de potasio. La densidad, que es masa sobre volumen, también hicimos índice de refracción. Esto es del agua para calibrar antes de utilizar y veíamos en base de los grados Prix. Y por último, alcaloides. Esto es importante. Es lo último que hemos visto, entonces deben estar frescos. Son bases nitrogenadas con actividad farmacológica. Esa es su definición en sí. Bases nitrogenadas, ¿no? Que van a precipitar en forma de sal. Existen 3 tipos de alcaloides: los alcaloides verdaderos, pseudoalcaloides y aminas biológicas. Estas pruebas de identificación en la cual vimos en el laboratorio tipos de extracción que hicimos, el tipo de extracción para alcaloides que hicimos es para extraer los alcaloides verdaderos. Existe otro tipo de extracción para pseudoalcaloides y para aminas biológicas. Para alcaloides verdaderos, si bien aquí toditos, no importa cuál, pseudo o amina, tienen actividad biológica, toditos, los 3. ¿Y en cómo se diferencian unos en otros?
Los alcaloides verdaderos en su estructura tienen nitrógeno como parte del ciclo. Este es su ciclo, bueno, no está aquí gráfica, pero visualicen que en su ciclo está un nitrógeno ahí unido. Derivan de los aminoácidos. Ojo, derivan de aminoácidos. Tienen actividad farmacológica ya. Los pseudoalcaloides tienen ese nitrógeno como parte del ciclo, igual que los alcaloides verdaderos, pero no derivan de aminoácidos, ¿ya? Las aminas biológicas no tienen ese nitrógeno, están unidos como fuera de su ciclo, ¿ya? No está parte, está libre como un grupo metilo y ahí el compuesto nitrogenado. Derivan de aminoácidos, pero estos también derivan de aminoácidos, al igual que los alcaloides verdaderos. Ahora, ¿cuáles son sus propiedades físico-químicas? Gracias a ese nitrógeno que tienen en su estructura, le va a dar propiedades alcalinas y también va a tener esa capacidad de formar sales cuando se van a combinar con ácidos. Y eso es importante ¿para qué? Para la extracción, ¿ya? La función amino o del nitrógeno puede estar con otros grupos funcionales como alcoholes, ésteres, fenoles. Los fenoles son anfóteros, van a estar como anfóteros. Los compuestos oxigenados son sólidos, cristalizables, inodoros, incoloros. Los no oxigenados son líquidos, volátiles, olorosos, que se pueden arrastrar por vapor de agua, como conina, nicotina, ya. Eso revisan. Avanzamos. ¿Cuál es la importancia de este grupo? Porque hemos visto tantos grupos, ¿no? Pero es de gran importancia y es este sobre todo. ¿Por qué? Son principios activos de múltiples drogas a nivel del sistema nervioso central. Va a actuar como estimulante. ¿Quién? La cafeína. Cuando tú tomas cafeína, el café que tiene cafeína, te estimula, te pone activo, entonces está actuando a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pero también está la estreginina. ¿Y quiénes son depresores? La morfina. La morfina utilizada cuando un paciente está con taquicardia, ¿no? Con frecuencia respiratoria, no, frecuencia elevada, ¿no? El sistema nervioso vegetativo, los estimulantes de los simpáticos, la efedrina, los bloqueantes, los alcaloides del cornezuelo, estimulantes del parasimpático, la pilocarpina y los bloqueantes, la atropina. ¿Ya? Aquí me estaba equivocando. Esta atropina era lo que les decía, es para personas que están sufriendo paro cardíaco o le dicen un medicamento resucitador. No era la morfina, me equivoqué, es la atropina. Los antifibrilantes como la quinidina, que está en la corteza quina, los espasmolíticos, los bloqueantes neuromusculares como la quinina. Ahí cuidado que se equivoquen. Quinidina, quinina. Y los antineoplásicos como la vincristina y vinblastina. Ahora, ¿qué métodos utilizamos? Existen reactivos iodados como el Wagner, Mayer, Dragendorf, Hager y algunos otros componentes como metales pesados. Este Hager, Mayer, Wagner, si ustedes ven en su estructura o de la cual están constituidos, son compuestos iodados.
o tienen un yodo. Por ejemplo, el Hager solo es... ¿Qué es el Hager? El Wagner. La prueba de Hager es para determinar alcaloides. Pero... ya. Lo veremos en la siguiente. Reactivos de coloración, el reactivo de Flore, que es ácido sulfúrico con molibdato de amonio, y otra prueba que es el parametilaminobensaldehido. Ahora les decía esos reactivos yodados para ver la precipitación con tantos. Ay, no, está más allá. Ya, mejor aquí sigamos, ¿ya? La quinina y quinidina derivan del metabolismo del triptófano. La quinina es un tóxico celular, actúa sobre protozoas, sobre el plasmodium, o sea, propiedades antimaláricas. Aquí, plasmodium es de las bacterias, microorganismos, y es oxitóxico. Tiene acción antipirética y en elevada dosis es un depresor del sistema nervioso central. La quinidina es un antiarrítmico. Quinidina. ¿Dónde está? Ah, ya. Es una extracción ácida para estos alcaloides verdaderos. Ahora, se pesaba 2 gramos de quina pulverizada. Ponían 15 ml de ácido clorhídrico 2 normal. Llevar a baño María por 20 minutos. Aquí dice, pero creo que lo hicimos 15 minutos o menos. No importa. Y luego filtrábamos en caliente. Y aquí es donde teníamos que tener cuidado, ¿verdad? De no pasarnos un pH. Alcalinizar con hidróxido de sodio al 2,N normal hasta un pH de 9,5. Agregar cloroformo 15 ml y en un embudo de decantación agitar por 4 minutos, separar la fase clorofórmica. ¿Dónde se encuentra la fase clorofórmica? En la parte de abajo. Oh, en la extracción de alcaloides, en la extracción ácida de alcaloides, la fase clorofórmica se encuentra en la parte inferior o abajo. Ya, si no. Aquí yo les digo, esto va a salir. Estoy segura, y es importante que abran sus ojos y reaccionen. Fundamento de esta. Tú, al poner el alcaloide, bueno, dices la quina, hay alcaloide. Al poner el alcaloide junto con el ácido clorhídrico, estamos en esta fase inicial. ¿Qué estás formando? ¿Qué hay ahí que está en baño María hasta mientras? ¿Qué es lo que hubiese ahí? Un alcaloide libre. No. Cloruro de alcaloide, quizás. Uh-huh. ¿Qué decíamos? Decíamos, los alcaloides tienen esa capacidad de formar sales. Entonces, si tú estás poniendo, formaban sales con ácidos, hemos dicho, y ahí pueden revisar, les voy a mandar esos depósitos y van a revisar qué decía. Tienen la capacidad de formar sales con ácidos. Y si tú estás poniendo ácido clorhídrico junto con el alcaloide que está en la quina, ya, el alcaloide con el ácido clorhídrico, estás formando cloruro de alcaloide. Y esa es una sal. La estás extrayendo como sal.
y la llevaste a baño María y allí estaban hirviendo por 15 minutos mientras otros atendían a la doctora, ¿no? Y después de ese tiempo filtrábamos, ¿ya? Y lo alcalinizábamos con hidróxido de potasio. Ay, hidróxido de sodio. A 2 normal y algunos hacíamos con 1 normal. Hasta este pH, 9,5. Ahí, ¿qué estarías formando? ¿Qué es lo que pasaría en esa reacción? Si tú estás poniendo, ya tienes tu cloruro de alcaloide y le estás poniendo encima hidróxido de sodio en exceso, ¿qué estás formando? Cloruro de sodio y el alcaloide libre. Exacto. Al tú poner ese hidróxido de sodio en exceso, el sodio se va a ir a pelear, bueno, va a ser como una guerra del alcaloide con el hidróxido de sodio por pelearse con el cloruro. Entonces el hidróxido de sodio va a ir agarrando todo ese cloro y se va a formar sal. Tanto que va al final ese pH solo va a quedar el alcaloide libre, ¿ya? Entonces, y era como titular, ¿no? Poníamos en gotitas así para no pasarnos, tener cuidado ese pH porque ahí estás diciendo un pH determinado, por así decir, la cantidad necesaria para tomar todo ese cloruro que hemos puesto, todo ese cloruro y que forme esa sal, cloruro de sodio y quede ya el alcaloide libre. Ya, antes de pasarme, cuando está aquí como sal, como cloruro de alcaloide, ¿en qué sería soluble? Como cloruro de alcaloide, como sal. ¿En qué es soluble la sal? En agua. En agua. En agua. La sal es soluble en agua. ¿En qué le ponen a la sopa? ¿Qué le ponen? Sí, es soluble ahí, en esta parte, ¿no? Pero cuando tú ya le has alcalinizado y has dejado a tu alcaloide libre, ¿en qué sería soluble ese alcaloide libre? Ahí es decir, En cloroformo. solventes apolares como el cloroformo y entre otros, ¿ya? Entonces, después de alcalinizar, has dejado tus alcaloides libres y tu cloroformo, pones cloroformo, entonces vas a extraer todos esos alcaloides libres porque son solubles en este solvente. Entonces, colocar en un embudo de separación y aquí abajo en la parte inferior están también tus alcaloides libres con el cloroformo, porque son solubles en este. Y aquí es el residuo que ya hemos puesto de menor densidad, que está el hidróxido de sodio, que ya no es cloruro de sodio, el agua que se ha formado igualmente. ¿Ya? Y agitamos y dejar en reposo y la fase clorofórmica, ojo, que está abajo en la parte inferior. Y eso es, a ver, ahí puse el fundamento, ¿no? No lo puse ya, deben de estar en su cuaderno, ya deben saber escribir de memoria, así, qué se forma con cuál. Entonces, un repasito. ¿Alguien que me pueda explicar así, se anima? Su fundamento. O sin ver su cuaderno así. ¿Cuál es el fundamento de la extracción ácida para los alcaloides? Yo, Auxi. Ya. Bien. A los alcaloides se les añade ácido clorhídrico para formar una sal que va a ser
el cloruro de alcaloide. Posteriormente se alcaliniza con hidróxido de sodio hasta alcanzar un pH exacto de 9.5 o por lo menos que esté entre 9 a 10. Bueno, de eso no estoy seguro, pero sí se debe alcalinizar para alcanzar ese pH de 9.5. Y esto se hace añadiendo, como dije, hidróxido de sodio, con lo cual va a haber una especie de competencia entre el hidróxido de sodio y los alcaloides por los iones cloruro. Para esto, los que van a ganar esos iones cloruro va a ser el sodio y se va a formar la sal de cloruro de sodio, de manera que se van a liberar los alcaloides y de esa manera vamos a obtener los alcaloides libres que son solubles en solventes orgánicos, como el cloroformo, que es el que hemos empleado en la práctica, con el cual hemos extraído los alcaloides. Bien, bien, Leonardo. Eso sería prácticamente el fundamento. Y eso es recomendarle a todos sus compañeros que también sepan, ¿no? No de memoria, porque te olvidas. Si tú comprendes y entiendes lo que has hecho en el laboratorio y te pones a pensar, recordar qué estaba en el baño María ahí hirviendo, qué se estaba formando, qué estoy poniendo al poner el hidróxido de sodio, qué se forma, después en qué sería ya soluble ya que he formado este compuesto, ahora con qué podría extraer este compuesto. Entonces ya no estás memorizando, estás comprendiendo, no te estás mecanizando. Al modo de mecanizarte, tú ya de memoria, esto me da esto, al momento te ganan los nervios y te olvidas y ya no sabes ni qué escribir. Igualmente en sus pruebas de identificación, igualmente creo que les ha pasado mucho. Cuando se les pedía, no me acuerdo si en un examen se les pidió pruebas de identificación para alcaloides igualmente, que es Dragendorf, Mayer, Hager, Wagner, y te olvidas en ese momento, se te va al escribir. Entonces es mejor comprender los procesos a memorizarte. Aunque ya es último momento, sí, pero lo más básico esto, y ya les estoy avisando que esto deberían saber bien y todos deberían resolver mínimo esto, ya que en su examen es lo que más toma en cuenta la doctora, las preguntas de desarrollo, vale más si no estoy mal, pero igualmente es mejor resolver eso y comprender. Cuidado con los nervios, chicos, que igual a mí se me van las cosas, ¿no? Y se hacían la identificación de alcaloides con esa fase clorofórmica, ahora ya tenemos la fase clorofórmica, en teoría hemos hecho esto. Ahora, ¿cómo puedo saber que realmente hay alcaloides? Entonces se hacen las pruebas de identificación directamente de esa extracción ácida que hicimos. Tomábamos 1 ml de la fase clorofórmica, a toditos poníamos 3 gotas de ácido clorhídrico al 1% y hacíamos Dragendorf, Mayer, Wagner y Hager. Aquí dice precipitado pardo naranja, pero no es así, no he revisado, me he equivocado. Pero de aquí que puedo recalcar, esta prueba, Wagner, ¿qué es? Wagner es Lugol, les decía, esta prueba en clase no la hicimos, pero aquí está, Wagner es Lugol, solo es Lugol, lo que te venden en farmacia directamente, es un compuesto yodado. Reactivo de Hager, les estoy diciendo aquí, ácido pícrico. Ahí decía solo ácido pícrico y preguntaban, ¿y dónde está Hager? Y ahí estaba, ¿ya? Entonces era eso. Reactivo de Hager es ácido pícrico, Wagner es Lugol, Mayer es un compuesto también yodado, un poco más complejo que los otros, y el Dragendorf. Ahora, aquí dice los colores. A ver, espera. Aquí están. Veíamos un precipitado en el Dragendorf, en el Mayer veíamos un precipitado crema,
En el Hager, que es ácido pícrico, veíamos un precipitado. ¿Qué color? Bueno, veíamos un precipitado en sí. Amarillo. No amarillo. Bueno, sí, ¿no? Un precipitado en el sobrenadante, en los tubos que se formaba y se quedaba residuos. Y el más importante y específico alcaloides es Dragendorf, sobre todo. Ustedes buscan en internet reactivo de Dragendorf, prueba para identificar alcaloides. Es estándar para esto. Ahora, también hicimos obtención de cristales de picato de quinina. Utilizamos corteza de quina. ¿Qué alcaloide al final tiene la quina? ¿Alguien sabe? Así de casualidad. ¿Qué alcaloide creen que hemos extraído? La quinina, quizás. Exacto. La quinina. La quinina hemos extraído, ese es el alcaloide. Para la obtención de cristales de picato de quinina, 3 gotitas de esa fase clorofórmica, la parte más transparente. ¿Por qué la parte más transparente? Porque si veíamos era como un precipitado esa fase clorofórmica medio café, y si se habían dado cuenta, estaba brillando porque se cristaliza y se forman sales y vemos eso. Entonces pasábamos de la parte más clarita para poder nosotros verlo en el microscopio. Si hubiésemos sacado del otro, no lo hubiéramos podido distinguir muy bien, y con el reactivo igual. Entonces por eso sacamos. Entonces, adicionar una gota de lo que es el ácido pícrico, mezclar y expandir una vez sobre el portaobjetos, y lo secábamos, y al microscopio observamos. ¿Y qué observábamos en el microscopio? Eran 3 elementos. Menciónenme. Bien, los cristales en sí de picato de quinina, lo que recuerdo es que tienen forma de agujitas. Si los cristales se han cristalizado bien, pero sí tienen esa forma. Y las otras dos formas no las recuerdo bien, o no sé describirlas. Ya. Sepan, por si acaso, igualmente dibujarla, ¿no? Porque no se sabe qué te va a salir en el examen. Igual, recomendación, igual no está de más, no es complicado. Y aquí está. Lo que observábamos eran unos cristalitos puntiagudas. Y lo que decía su compañero, los cristales, esa era el picato de quinina. Esa parte puntiaguda, sí, era el picato de quinina. Así veíamos formas irregulares, cuadradas, no sé, rectangulares y así. Eso era el exceso de benceno. Pero también veíamos un exceso de ¿qué? De ácido pícrico, que estaba en forma de escobitas. Aquí no está, pero es forma de escobitas, así le sale picos por todo lado y están unidas, y hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el microscopio? Los cristales de picato de quinina. La quinina es un alcaloide que se encuentra en la corteza de quina. Y está bien lo que han dicho ahí. Y sepan igualmente dibujarlo, lo vuelvo a repetir, Iván.